Stand with feet 2 inches apart. Adopt Namaskara Mudra. Interlock fingers. Inhale and stretch the arms upwards. Maintain the position. Exhale, bend on right side. Inhale, come back. Exhale, bend on left side. Inhale, come back. Exhale, place interlocked palms on the head. Inhale, stretch the arms and heels up. Relax and maintain the position. Exhale, bring the heels down and release the interlock of the fingers. Come back to starting position. Raise the arms by the side, up to the shoulder level. Place the fingers on the respective shoulders. Rotate both elbows in a clockwise direction for 3 rounds. Do the same in an anti-clockwise direction for 3 rounds. Slide and cross both the arms behind the head. Keep the spine straight and relax. Inhale, stretch the arms. Exhale, bring them down. Relax. Spread the leg 2 feet apart. Raise both the arms to the chest level and parallel to each other. Exhale, twist the body towards the right side. Inhale and come back. Exhale, twist the body towards the left side. Inhale and come back. Exhale, bring the arms down. Place the fingers on the waist. Keep the arms parallel to each other. Inhale and bend backwards. Maintain with normal breathing. Exhale, come back. Inhale, raise the arms upwards. Stretch up the body from the waist. Exhale, bend forward and place the palms on the floor, under the shoulders. Relax and maintain the position. Inhale, come up to the upright position and stretch the arms above the head. Exhale, bring the arms down. And legs together. Deep breathing for 3 times and relax. Sit in any comfortable posture. Keep the spine and head straight. Place the left hand in Jnana Mudra and the right hand in Pranayama Mudra. Close the right nostril and inhale through left nostril. Exhale through right. Inhale through right. Exhale through left. This is 1 round of Nadi Shodhana Pranayama. Repeat. Bring the right hand down in Jnana Mudra. Relax. Keep both hands in Jnana Mudra on the respective knees. Inhale deeply through the nose. While exhaling, make a deep, steady humming bee sound. Repeat. Dhyana. Adopt Dhyana Mudra. Keep the back and neck straight and relax. Observe the breathing. Meditate. Now join the palms together in Namaskara Mudra and relax.
Hariom, soy Sannyasin Sankalpa de la Escuela Yoga Darshan, tradición Satyananda Yoga Bihar Yoga. Quiero agradecer a la Embajada de India en Argentina, Paraguay y Uruguay por la convocatoria y organización de este hermoso evento, celebrando el Día Internacional del Yoga y haciendo este programa durante la semana previa al Día Internacional del Yoga. Y este año nuestro lema es Yoga en Casa. Si desean ver la programación de todo este evento, pueden verla en la página www.diadelyoga.com.ar. Los dejo con nuestra clase de asana, pranayama y relajación. Hariom Tatsat. Elegí una postura confortable de meditación. Mantén la columna, el cuello y la cabeza en una sola línea. Los ojos cerrados y los labios juntos. Con los ojos cerrados, observa mentalmente todo el cuerpo. Si tuvieses que ajustar la posición, hacelo. Y utiliza la respiración para aflojar cualquier tensión o rigidez en el cuerpo. Crea una imagen, una visión de todo tu cuerpo entero, justo en la posición en la que estás, así como si estuvieras viéndote frente a un espejo. Y experimenta por un momento la quietud y la tranquilidad del cuerpo físico. Lleva la conciencia al espacio que ves con los ojos cerrados. Y en el entrecejo imagina o visualiza una pequeña llama de luz brillante, estable y perfecta. Y con la conciencia en esa imagen, cantamos 3 veces el mantra Om y 3 veces Shanti. Inhala. Extende las piernas hacia el frente y frota las palmas de las manos. Hace palming colocándolas sobre los ojos cerrados
Hari Om Tat Sat. Prepárate para la práctica de asana. Para esta clase de asana vas a comenzar acostándote boca arriba en Shavasana. Cuando te acuestes en Shavasana, chequea los puntos de apoyo y asegúrate que al estar acostado, acostada, no haya tensiones en la cintura ni en el cuello. La práctica que vas a hacer pertenece a la serie Pavana Muktasana 2 o serie de desbloqueo abdominal, serie gastrointestinal. Para esta serie hay que mantener la cintura bien apoyada o tanto como te sea posible y la conciencia puesta en el abdomen. Existen algunos principios de cuidado para esta serie y es que no llegues al extremo de dolor, especialmente lumbar. Si tuviste alguna cirugía o algún problema en la zona abdominal, hacelo más suave o incluso discontinúa la práctica ante un dolor. La postura que vas a hacer o el movimiento que vas a hacer se llama subir y bajar una pierna o Padottanasana. Empezá colocando los brazos junto al cuerpo con las palmas apoyadas en el suelo. Ajustá la posición de la cintura. Las dos piernas juntas y extendidas. Asegúrate que el cuello no esté tenso. Lleva la conciencia a la pierna derecha y lentamente, inhalando, la subís sin doblar la rodilla, preferentemente hasta los 90 grados o hasta donde puedas. Y exhalando, bajás la pierna lentamente. Eso es 1. Inhala 2. Exhala 2. Inhala 3. Exhala 3. Inhala 4. Exhala 4. Inhala 5, exhala 5, inhala 6, exhala 6, inhala 7, exhala 7, inhala 8, exhala 8, inhala 9, exhala 9, inhala 10, exhala 10. La pierna izquierda. Inhala 1. Asegúrate que la pierna sostén esté bien apoyada en el suelo, la de abajo. Exhala 1. Inhala 2. Exhala 2. Inhala 3. Exhala 3. Inhala 4, exhala 4, inhala 5, exhala 5, inhala 6, exhala 6, inhala 7, exhala 7, inhala 8, exhala 8, inhala 9, exhala 9, inhala 10, exhala 10. Como es mucho el esfuerzo abdominal, es importante que en el momento de descanso apliques la respiración abdominal. La respiración abdominal hace que el diafragma empuje a los órganos abdominales y la musculatura abdominal se expanda. Y cuando exhalas, el diafragma se relaja y la musculatura abdominal se relaja y también los órganos abdominales. Inhalá sintiendo que expandís el abdomen, lo inflás. Exhalá sintiendo que lo desinflás. Hacé algunas respiraciones abdominales aliviando
la zona de la cintura y del abdomen. Deja la respiración abdominal y te vas a preparar para el movimiento llamado Pada Chakrasana o los círculos con la cadera. En los círculos con la cadera vas a notar que muchas veces los huesos de la cadera suenan como haciendo un clac. Las personas muchas veces se sorprenden y a veces se asustan de ese sonido que se produce. Si ese sonido está acompañado con un dolor, asegúrate que el círculo que haga sea más pequeño. Y es muy importante que la pierna sostén, la que queda abajo, quede firmemente apoyada. Las manos y la cabeza también apoyado firmemente. Vas a empezar Pada Chakrasana con la pierna derecha, levantándola en ángulo recto. Desde esa posición vas a hacer círculos en el sentido de las agujas del reloj y el diámetro debiera ser bien amplio, pero vos lo podés manejar de acuerdo a tus posibilidades. Deja la pierna en ángulo recto y empezá en el sentido de las agujas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sentido contrario, levanta la pierna en ángulo recto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoya la pierna. Prepárate para el mismo movimiento con la pierna izquierda. Levanta la pierna izquierda en ángulo recto en el sentido de las agujas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sentido contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoyá suavemente la pierna, relajá todo el cuerpo. Volvé unos momentos a la respiración abdominal. Muchas veces el área abdominal se tensiona. Esas tensiones abdominales y lumbares afectan el correcto funcionamiento de los órganos, pasando todas esas tensiones al sistema digestivo. Sé consciente en esta práctica de cómo está, cómo sentís el abdomen y la cintura, todo lo que se denomina plexo solar. Tómate unos momentos para ser consciente de esto. La siguiente práctica, y
es importante porque esta práctica en verdad es la única que es un asana propiamente dicho, porque hay una pequeña permanencia. Y es el asana que da nombre a toda la serie. Esta postura que vas a hacer se llama Supta Pavana Muktasana. Supta Pavana Muktasana es literalmente la postura de acostado que libera la energía. Libera la energía que está bloqueada en la zona abdominal y lumbar, toda la zona del plexo solar. Ten en cuenta esto para la práctica. Vas a flexionar la pierna derecha al pecho. Vas a entrelazar los dedos de las manos y sostener o la tibia o la rodilla, donde te resulte más cómodo. Afirma el muslo contra el abdomen y date cuenta que la zona lumbar se estira. Esa es la posición inicial. Inhalás en la posición inicial, exhalás, levantás el pecho y acercás la frente a la rodilla. En esa posición y sin respirar, contás 1, 2, 3, 4, 5. Inhalá, apoyá. Esa es la pequeña permanencia que se tiene que hacer en el movimiento, y en esa permanencia observás la fuerza y la presión intraabdominal. Con la misma pierna, inhalá en la posición, exhalá, levantá el pecho y la cabeza, sostené 1, 2, 3, 4, 5. Inhalá, apoyá. Último, inhalá en la posición, exhalá, frente, rodilla, sostené 1, 2, 3, 4, 5. Inhalá, apoyá. Apoyá la planta del pie en el suelo, extendé la pierna. Flexiona la pierna izquierda al pecho. Entrelazá los dedos de las manos, sujeta la pierna firmemente. Inhalá en la posición, exhalá frente, rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalá, apoyá. Exhalá frente, rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalá, apoyá. Exhalá frente, rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalá, apoyá. Apoyá la planta del pie, extendé la pierna y relajá completamente el cuerpo. La siguiente práctica es la misma postura, pero en su etapa 2, en donde las dos piernas se abrazan al pecho. Lleva las dos piernas al pecho. Cuando hagas esto, asegúrate que el cuello no tenga tensiones. Relajá la cintura contra el suelo. Vas a notar que muchas veces hay un dolor en la ingle. Ese dolor en la ingle son tensiones de la zona lumbar. Así que relajá la zona lumbar todo lo que te sea posible. Una vez que te ajustaste en esa posición, inhalá, exhalá frente, rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalás, apoyás. Exhalá frente, rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalás, apoyás. Exhalá frente, rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalás, apoyás. Soltá las piernas,
Apoyá las plantas de los pies. Dejá las plantas de los pies apoyadas, entrelazá los dedos de las manos y llévalos debajo de la cabeza. Vas a notar que cuando lleves los brazos detrás de la cabeza hay una expansión del tórax. En este momento, lleva la respiración desde el abdomen al tórax y desde el tórax al abdomen. Al hacer esto, la zona abdominal se va a masajear aún más. Lo siguiente que vas a hacer es una torsión. La torsión se llama Supta Uddara Karshasana. En esa torsión es importante que los dos pies y las dos rodillas permanezcan juntos y en contacto. Inhala en la posición, exhala, lleva las dos piernas hacia la derecha y la cabeza suavemente hacia la izquierda. Los pies permanecen uno sobre el otro, las rodillas una sobre la otra. Si las rodillas se separan es porque las tensiones están en la cintura. Y vas a notar que si querés juntar las piernas se levanta el codo. Si eso sucede, establece un equilibrio. Un poquito levantado el codo y un poquito más juntas las piernas. Un poquito de cada lado. Inhala, subí las dos rodillas. Exhala, lateral contrario. Vacía completamente el aire de los pulmones para poder torsionar mejor la columna. Inhala, subí las dos rodillas y a tu tiempo lo haces 2 veces más hacia cada lado. Al finalizar, extende las piernas, baja los brazos y por un momento respira de forma abdominal. Al inhalar sentí que el abdomen se expande. Al exhalar sentí que el abdomen se relaja. Deja la respiración abdominal. Comenzá a mover los dedos de los pies, las manos, la cabeza a un lado y al otro y suavemente gira boca abajo en la postura conocida como Advasana, la postura acostado sobre el frente del cuerpo. Las piernas van juntas, los brazos van extendidos hacia el frente. En esta posición también observa qué sucede en la respiración. ¿Con qué partes del cuerpo estás respirando? Toma conciencia de tu cuerpo y cuáles son las reacciones que encontrás. Las reacciones a nivel físico, las reacciones a nivel mental e incluso emocional. ¿Qué es una reacción emocional? Aquello que te produce aceptación o te produce confort o te produce placer y aquello que te produce incomodidad. ¿Cómo podés observar estas reacciones?
sin involucrarte. En esta posición lo que vas a hacer ahora es extender la columna. En la extensión de columna vas a notar muchas reacciones físicas y reacciones más sutiles. Para que la extensión de la columna sea correcta, es importante que el hueso púbico permanezca en contacto con el suelo. Ese va a ser el punto de anclaje. El segundo punto de anclaje está en las manos. La postura se llama Bhujangasana o la postura de la cobra. Las manos se ponen a la altura de los hombros. Los codos quedan a 45 grados, no a 90, un poquitito más adelante, ahí. Los codos no están muy arriba ni muy abajo, un poquito más arriba, más, un poquito más atrás la mano, ahí, justo ahí. Y es importante que el pubis permanezca apretado contra el suelo. Inhala, levanta la cabeza, el pecho, sin estirar los codos, subí todo lo que puedas siempre y cuando no se despegue el pubis. Y en esa posición, cuidado con el cuello, la cabeza va arriba siempre y cuando no te duela. En esa posición te vas a quedar unos momentos observando cualquier reacción. Y exhalando, apoyás de vuelta el pecho y la frente. Eso es un Bhujangasana. Inhala 2. Exhala 2. Inhala 3. Exhala 3. Inhala 4. Exhala 4. Inhala 5. Exhala 5. Estira los brazos hacia adelante. Desde esta posición te vas a preparar para la práctica de Shalavasana o la postura de la langosta. La vas a hacer completa. Shalavasana completo consiste en levantar las dos piernas, los dos brazos y la cabeza al mismo tiempo. La fuerza es desde los espinales y vas a notar la presión en la zona abdominal y ese es el sentido más importante de esta postura. Inhala 1. Exhala 1. Inhala 2. Exhala 2. Inhala 3. Exhala 3. Inhala 4. Exhala 4. Inhala 5. Exhala 5. Tenés que compensar el esfuerzo de los espinales. Y para compensar el esfuerzo de los espinales y cualquier tensión que haya quedado, vas a descansar en
Shashankasana o la postura de la luna poniente. Las manos van a la altura de los hombros, los pies estirados, se levanta la cabeza, el pecho, se levanta la cola y la cola va hacia los talones. Podés dejar los brazos adelante o las manos debajo de la cabeza, como mejor sea para vos. Y en esa posición, relájate todo lo que te sea posible. Utiliza la respiración suave que se mueve a lo largo de la columna. Al inhalar desde el coxis al cuello, al exhalar del cuello al coxis. Deja la respiración en la columna y te vas a preparar para la práctica de pranamasana o la postura de rodar sobre la cabeza. Esta postura es una postura invertida, pero no tiene tantas contraindicaciones como otras posturas invertidas. No obstante, si tenés acidez, úlcera estomacal, hernia de hiato, si tenés algún problema cervical severo, dolores de cabeza, congestión o problemas cardíacos, podés probar de hacerlo sin que genere ninguna molestia. Si genera molestia, no lo sigas haciendo. Las manos van un poco más atrás, los codos se levantan, más o menos a la altura de la cabeza. Y es muy simple la postura. Inhalando vas a rodar sobre la cabeza hasta que apretás el mentón contra el pecho. Y al exhalar volvés con la cola en los talones. Si notás que tenés equilibrio, que te sentís con seguridad, llevá los brazos a los talones, las manos tocando los talones. Cuando inhalás, subí sobre la cabeza de nuevo, deslizando las manos sobre los gemelos, sobre las pantorrillas. Quédate unos segundos y al exhalar vos ves con la cola a los talones. Hace esto 5 veces más.
Relájate completamente. Desde esa posición te vas a acostar boca arriba para la relajación final. Si tenés que taparte, cubrirte, hacelo. Si tenés que usar algún almohadón debajo de la cintura, debajo de las rodillas o debajo del cuello, hacelo. Asegúrate que el cuerpo esté confortable y tibio. Deja las piernas separadas el ancho de la espalda. Los brazos con las palmas de las manos mirando hacia arriba. La cabeza derecha. Los ojos cerrados y los labios juntos. Hace los ajustes finales en la posición del cuerpo y luego entregate por completo a la postura. Sentí todos los puntos de apoyo del cuerpo en el suelo. El apoyo de los talones, las pantorrillas, los glúteos, la espalda, los omóplatos, los codos, los dorsos de las manos y la cabeza. Entrega completamente el peso del cuerpo al suelo. Inhala lenta y completamente desde la planta de los pies a la cabeza. Exhala lenta y completamente desde la cabeza a la planta de los pies, sintiendo que en cada exhalación te entregas un poco más. Nota al inhalar que todo el cuerpo se expande. Nota que al exhalar todo el cuerpo se relaja, se desinfla. Imagina que estás respirando por todos los poros de la piel y que al inhalar el cuerpo, como si fuese un globo, se expande, se llena de aire. Y al exhalar, el cuerpo se contrae y se relaja, se pone completamente laxo. Continúa sintiendo la respiración y la suave expansión y relajación del cuerpo. Al inhalar contás 1, al exhalar contás 2, hasta que llegás al número 20.
deja el conteo de la respiración. Comenzá a sentir de vuelta el cuerpo, la dimensión del cuerpo, el apoyo del cuerpo en el suelo. Comenzá a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos. Mové la cabeza a un lado y al otro. Entrelazá los dedos de las manos, girá las palmas y estirate por completo. Estirá todo el cuerpo. Girá hacia un costado. Y desde ese costado sentate en una postura confortable de meditación para la práctica de pranayama o ejercicios respiratorios por ahora. Ajustá la posición del cuerpo y siempre manténelo tibio, que no se enfríe. Podés elegir una postura de piernas cruzadas. Como el tiempo que vas a estar en esta posición es prolongado, podés ir contra la pared y extender las piernas, o incluso podés sentarte en una silla, porque lo importante es que permanezca la columna derecha y que de verdad estés confortable. No obstante, si mientras estás haciendo la práctica te duele alguna parte del cuerpo, cambia la posición, no hay problema. Y una vez que aseguraste que el cuerpo esté derecho y especialmente el pecho abierto, coloca las manos sobre las rodillas, mantén la cabeza derecha y cerrá los ojos. Relajá cualquier tensión en el cuerpo. Sentí que estás firmemente apoyada en el suelo. Y observa el movimiento natural de la respiración. Comenzá a hacer la respiración lenta, larga y completa. La respiración se mueve por el cuerpo como si fuese una brisa. Y vas a notar que primero llenas el abdomen, luego el pecho y por último se mueve un poquito las clavículas o la base del cuello. Y al exhalar, relajás las clavículas o la base del cuello, el pecho y vas contrayendo suavemente el abdomen hasta que vacías el aire de los pulmones. Continúa con la conciencia en la respiración completa por unos momentos más. Ahora vas a comenzar la práctica de Nadi Shodhana Pranayama, la respiración alternada, pero en su etapa preparatoria. Vas a llevar la mano derecha frente al rostro, en un mudra. Este mudra se llama Nasikadra mudra. El dedo índice y el dedo mayor se apoya en el entrecejo. El dedo pulgar de la mano derecha es el que controla la fosa nasal derecha. El dedo anular es el que controla la fosa nasal izquierda. Y el dedo meñique se queda relajado.
Esta práctica preparatoria consiste en apretar la fosa nasal suavemente, la fosa nasal derecha con el dedo pulgar, y respirar 5 veces solamente por la fosa nasal izquierda. La misma respiración que hiciste hasta ahora, lenta, suave y completa. Al finalizar, vas a desbloquear, destapar la fosa nasal derecha con el dedo anular. Apretá un poquito la fosa nasal izquierda y respirá 5 veces con la fosa nasal derecha. Al finalizar, bajás la mano y respirás 5 veces con la conciencia puesta en ambas fosas nasales. La respiración es lenta, larga y completa. Al finalizar, haced toda esta práctica una vez más. 5 respiraciones con la fosa nasal izquierda, 5 respiraciones con la fosa nasal derecha, 5 respiraciones con las dos. Bien. Al finalizar, si tuvieses que corregir o ajustar la posición del cuerpo, hacelo. Volvé a la posición firme y confortable. Mantén los ojos cerrados y lleva la conciencia al movimiento del aire pasando a través de la nariz. Nota el aire fresco que entra y el aire tibio que sale. Nota los dos flujos de aire entrando frescos por la nariz y tocando el entrecejo. Nota el aire tibio que sale desde el entrecejo a la nariz.
Ahora, usando la imaginación, imagina que el aire entra por la fosa nasal izquierda hasta el entrecejo. Imagina que al exhalar el aire sale por la fosa nasal derecha. Imagina que el aire entra por la fosa nasal derecha y toca el entrecejo. Imagina que el aire sale desde el entrecejo a la fosa nasal izquierda. Continúa imaginando el aire moviéndose de forma alternada por las narinas, entrando por la fosa nasal izquierda al entrecejo, desde el entrecejo a la fosa nasal derecha, desde la fosa nasal derecha al entrecejo y desde el entrecejo a la fosa nasal izquierda. Continúa de esta manera. No pierdas de vista una sola respiración. La respiración forma un camino triangular que se alterna en una fosa nasal y la otra. Ahora, detén la práctica. Deja la conciencia de la respiración en las narinas y observa el espacio oscuro que ves con los ojos cerrados. Observa cualquier proyección, cualquier manifestación que allí suceda. Transformate en un observador, observadora de cualquier fenómeno. En el entrecejo imagina o visualiza una pequeña llama de luz brillante, estable y perfecta. Y mirando esa imagen, cantamos 3 veces Om y 3 veces Shanti. Inhala. Frota las palmas de las manos entre sí. Hace palming, colocándolas sobre los ojos cerrados. Extiende las piernas
Move las rodillas hacia arriba y hacia abajo. Hari Om Tat Sat, la práctica. Buenos días, mi nombre es Homero Sánchez. Pertenezco a YAD, Yoga, Arte y Discapacidad. Voy a guiar una práctica de yoga terapéutico inclusivo. Agradezco a Daniel Caro, que es profesor, intérprete de lengua de señas, a Cris Lavalle, y a la Embajada de la India en Argentina, Uruguay y Paraguay. Este año el lema es Yoga en Casa, ya que es bueno incorporar el hábito de hacer la práctica en el hogar. Para más información, ustedes pueden leer en el sitio web, el sitio web del Día del Yoga, www.diadelyoga.com.ar. Mi práctica de hoy va a ir destinada para adultos mayores y personas con discapacidad, discapacidad visual, discapacidad auditiva. La idea es hacer yoga de una manera simple, con una propuesta lúdica e integradora. Vamos a trasladarnos mentalmente a la India ancestral. Hace más de 5.000 años, cuando esta ciencia y filosofía surgía, se perfeccionaba en los bosques de India. Allí grandes sabios y maestros perfeccionaron un conocimiento que era transmitido de modo oral, de maestro a estudiante. Empezaron a imitar y a rendir homenaje a todas las formas de vida que veían a su alrededor. Y es así que hombres, animales, árboles, héroes, todos ellos fueron representados
en las posturas. Hoy nos pondremos en la piel de estas representaciones, sintiendo junto a la respiración cómo nos hacemos uno, cómo nos convertimos en yoga, en unidad, en conexión con nosotros mismos y con toda forma de vida. Nos sentamos en la colchoneta con las piernas cruzadas. La espalda recta, percibiendo la respiración. Respira. Postura sencilla. Postura sencilla, Sukhasana. Respiro, dedico los primeros minutos a respirar y a permanecer allí, conectado. Desbloqueo el cuello, llevando la cabeza hacia un lado y hacia atrás con mucho cuidado. Luego cambio el sentido. Desbloqueamos hombros. Inhalando, lleva hacia arriba y hacia atrás. Luego cambia el sentido. Mariposa, Balakonasana, postura que permite la apertura del suelo pélvico y afloja. Aquí disfruta de la postura y luego baja completándola hacia adelante. Torsiones. Con la pierna cruzada, la mano acomoda el codo y allí la cabeza en sentido opuesto. Permanezco así unas respiraciones, luego cambio. Sonríe, disfruta de el momento de la respiración, de la postura. Dandasana, la vara. Inhalo, estira las piernas, estira los brazos y permanece allí. Exhalación y baja.
Paschimottanasana, plegamiento en pinza. Una vez que llega arriba, tiro y bajo hacia adelante. No olviden de respirar en la postura. Luego, sa. Postura del pez. Matsyasana, van a tener especial precaución quienes sientan mareos, quienes tengan dificultades en la columna, ¿sí? Vamos a ir hacia atrás con mucho cuidado, por favor. Abre el pecho y lleva hacia atrás. Quienes puedan van a apoyar los codos. Luego van a salir Hanushirasana, cabeza a rodilla, una pierna estirada, la otra flexionada hacia arriba y luego hacia la pierna estirada. La cabeza se acerca a la rodilla. Y luego cambio, ¿sí? Va con la otra. Postura de Vajrasana, rayo, alivia, sentándose con los empeines hacia atrás, una postura para el descanso de las piernas. Desde esta postura vamos a ir a la postura de camello, Ujjasana, postura de elevar. Para tener cuidado, para personas hipertensas, con hernia, mucho cuidado en realizar la postura. Si se valen de una silla, pueden utilizar la silla como apoyo para colocar las manos. ¿Sí? Siempre acompaña la respiración. Quienes sepan y comprendan cómo es el armado de la postura van a empezar a practicar hasta llegar a la postura completa que es Ujjasana, el camello, apoyando las manos. Bien. Vamos a Mandukasana, la postura de la rana. Manduka, la rana erguida, ¿sí? Allí llevan las manos, cruza hacia los hombros y permanece allí. Siempre vamos a permanecer 2 o 3 respiraciones al inicio. Quienes tengan dificultad pueden usar un pequeño almohadón detrás, ¿sí? 12. Postura
de la liebre, Shashanka, una postura para combatir el estrés y la ira. Y entonces cede, afloja. Y estira los brazos hacia adelante. Luego retrocedo. Y salgo. Vamos a hacer la relajación boca abajo, que es Makarasana, postura del cocodrilo. Apoya las manos, la frente por encima y las piernas están abiertas hacia los costados. Así relaja. Respira. Vamos a ir la postura de Bhujangasana, la cobra. Apoya las manos, empieza a elevar. Quienes se inician en la postura pueden apoyar todo el antebrazo, ¿sí? Del siguiente modo. Quienes ya se encuentran con la capacidad de dominar la postura, apoyan simplemente las manos, curva la columna y mantiene. Y luego relaja. Vamos a hacer postura de Salavasana, que significa la langosta. Eleva las piernas hacia atrás y permanece en la postura, acompañado con la respiración. Y luego relaja. Vamos a ir a la postura del arco, Dhanurasana, con mucho cuidado. Las personas que tengan dificultades a nivel de la columna, acercamos los pies, nos tomamos allí de donde cada uno puede y eleva piernas. Dhanurasana. Luego vuelve a la colchoneta. Chaturanga, postura de lomo de gato. Entonces, como si fuésemos un cuadrúpedo, posamos pies, manos, rodillas y manos. Saca el aire, entra a la cabeza. Al inhalar, incorpora, llena y eleva la cabeza. Exhalación, saco, entra en la cabeza. Así repite. Y vacío. Vamos a ir ahora a otra postura, a la postura de puente. Para tener precaución,
personas con dificultad en la columna o embarazo, ¿sí? Setu Bandhasana. Apoya la colchoneta, los pies, la columna y eleva la cintura, despega de la colchoneta. Y luego se sostiene, aquí respira. Respiración abdominal. Y luego relaja. Mukta sana, postura del oso. Y eleva allí la cabeza. Si es posible, ustedes van a hacer un suave balanceo. De este modo se produce un masaje en la columna. Y luego libera. Para la siguiente postura, postura 20. Halasana, postura del arado. Van a tener especial precaución, entonces, como decíamos, personas de presión alta o problemas vasculares, ¿sí? De a poquito van a ir practicando. Esto es una postura en la cual elevan primero las piernas, se sienten cómodos en esta postura y luego van a elevar y a llevar hacia atrás y se apoyan sosteniéndose de la silla, ¿sí? Siempre una silla atrás. Para comenzar, puede ayudarse con las manos hacia el costado, a los costados de la columna, piernas bien estiradas, y luego afloja y relaja con mucha precaución. Halasana, la postura del arado. Vamos a ir a la postura tierra, contacto a tierra, Bhumisparsha-sana. Reparte el peso entre pies y manos. Vamos a la postura de pie. 22, postura de Tadasana. Literalmente significa la palmera. En la postura de palmera. Trikonasana, triángulo. Mano derecha junto al pie derecho. El otro brazo hacia arriba. Y la palma que extiende. Luego vuelve al centro y cambia. Postura de boca hacia adentro, hacia abajo. Adho Mukha Svanasana. Van a apoyar manos, pies detrás. Entra la cabeza con similar al propio ombligo. Los talones tiran hacia abajo. Respira profundo. Se conecta con la postura, con la respiración.
y va perfeccionando la postura. Vuelvo al medio, con mucho cuidado. Postura de pie. Voy a hacer postura de cigüeña, padahastasana, ¿sí? Lleva las manos hacia abajo, a los costados de cada pie y baja la cabeza. Plegamiento en cigüeña. Luego incorporo y vuelvo a la postura de pie. Vamos a hacer el equilibrio en postura Vrikasana, el árbol. Cruza un pie, fija la vista en un punto y ejercita el equilibrio. Aquellos que puedan van a colocar el pie hacia el costado interno de la otra pierna. Hacia el otro lado, esto va a ejercitar la concentración, el equilibrio. Punta de pie. Inhalo, me coloco en punta de pie y elevo los brazos hacia arriba. Exhalo y bajo. Una vez más, entonces eleva, inspiración, me eleva los brazos, coloco en punto de pie. Y luego bajo. Siente como si estuviese tirando hacia arriba. Bien. Virabhadra, postura del héroe, la postura del guerrero. Virabhadra, la epopeya hindú. Separa las piernas, y eleva los brazos hacia arriba, gira hacia el costado. Fase 1 de la postura, luego baja una pierna en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Los brazos están hacia arriba. Y luego cambia al otro lado. Vuelvo a Tadasana, la postura de pie. Hacemos manos en hombros, rotación del cuello y de los hombros. Los codos dibujan círculos. Estimula la circulación. Vamos a hacer
rotación de la cadera. ¿Sí? Mano en la cadera, sobre el eje del cuerpo, y hace, acompañado de la respiración, la rotación de la cadera. Hacia un lado, luego va a ir hacia el otro. Ahora con las rodillas, ¿sí? Como si nos sentáramos en el aire, y hace la rotación de estos puntos vitales, estos ádaras, que son las rodillas hacia un lado, luego hace la rotación hacia el otro lado. Bien, vuelve a la postura de pie. Vamos a trabajar con la apertura del corazón. Toma conciencia de este chakra anahata. Así está el mundo emocional. Así está la expansión del amor. Y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, respira. Siente la energía y ahora hacemos la apertura. Chakrasana. Exhalo y vuelvo a la postura. Entonces, una vez más, trabaja el chakra del corazón. Apertura. Exhalación y libero. Práctica de pranayama. Ujjayi pranayama, ejercicio de respiración completa, respiración rítmica en sus 4 fases. Vamos a hacer la inhalación, luego retengo, luego exhalo, largo, lento, y luego retiene sin aire. ¿Sí? Entonces, comenzamos. Inhalación, llenado profundo, retención, exhalo, siempre por nariz. ¿Sí? Cuando me quedo sin aire, retengo, cerrando Muladhara chakra en la base del coxis y la región perianal. Comienzo un nuevo ciclo. Inhalación, lento, profundo, respiro. Cuando he colmado, retengo, bloqueo. Luego exhalación, siempre nasal. Luego nos quedamos sin aire, retención, y así continúo. Inhalación,
cada uno lo hace de modo individual. Distingue estos 4 momentos. Retiene. Y vacía. Vamos ahora a hacer la relajación final. Se relaja el cuerpo, se relaja la mente. ¿Sí? Postura de Shavasana. Se recuesta y se relaja cada exhalación. Om Shanti, Om Paz. Luego lentamente va a salir de la relajación estirando un bloqueo y movimiento que el cuerpo nos esté pidiendo, lo hacemos, ¿sí? Bien, muchas gracias, Namaste, gracias, Namaste, saludo. Good morning. Today we start a series of episodes that aim to give you an understanding of Iyengar Yoga. In this series, we will see fundamental asanas across all categories: standing, sitting poses, forward extensions, back extensions, twists, and finally, restorative poses. The first pose that we will start with is Tardasana.
Tadasana is the fundamental pose in the Uttishta or standing state. Tadasana means a mountain pose. Just like a mountain stands tall and erect, the practitioner also must stand tall, firm and erect in this asana. One must not dismiss Tadasana as an easy pose. In fact, Tadasana is the fundamental pose in all standing asanas. It is so because it's approachable. Everybody can stand, but to stand evenly on two legs, to be able to distribute their weight equally, to execute and understand and experience all instructions, if one can learn how to do it in Tadasana. For example, if the instruction is to push the thighs back, push the femur back, roll the thighs in, raise the chest up, raise the arches of the foot, etc. If a person can do this in Tadasana, which is approachable, to be able to translate it into other upcoming asanas, which may be more complicated, which a person may not be able to hold for a period of time that is as long as Tadasana, then these actions more easily translate into upcoming asanas. Therefore, to practice it in Tadasana, establish it and understand it in Tadasana is very important. Now we will go on and see how to do Tadasana. We are starting with a position where the person is standing casually, just like any normal person would. Here, we start with the feet and toes together. When the feet and toes are together, usually the tendency is to push the weight forward. You take the weight back, as in pulling the thigh back, such that you're positioning the thigh bone, the femur bone, which is inside the thigh, over the heel bone, which exists in the heel pad. So thigh bone over heel bone with the thigh back. Then all the parts of the foot are well spread and placed on the ground, such that every part of the foot evenly touches the floor. There is no dominant portion where all the weight is falling. There is no portion which is so loose that no weight is coming on it. All parts of the foot have to touch evenly. From there is the top of the buttock muscle. The top of the buttock muscle originates where the buttock is beginning. This usually starts at the area of the lumbar and sacrum, end of the lumbar, beginning of the sacrum. From the top of the buttock muscle, you push the buttock muscle down. When you push the buttock muscle down, you maintain the grip of the thigh, and that pulling of the buttock muscle down will cause the abdomen to move back towards the spine. Here again, the practitioner is not pulling the abdomen hard, but the adjustment of the buttock muscle causes the abdomen to move back towards the spine. Keeping that, the entire chest should have a splendid big raise from the bottom sternum all the way to the top of the sternum near the notch of the throat. Raising the sternum up, relaxing the throat, you're widening your shoulder from the center collarbone all the way to the side of the shoulder, pushing the shoulder back. As you push the shoulder back, from the back of the shoulder, you lengthen all the muscles and joints all the way towards the fingertip, as if the fingertip was pointing the ground. Raise the chest up, thigh back, buttock muscle down, even weight on all parts of the foot. Tadasana. We are now moving to the next variation in Tadasana, Urdhva Hastasana. In Urdhva Hastasana, maintaining the leg, chest and shoulder position in Tadasana, feet evenly spread, thighs back, abdomen adjusted towards the spine, buttock muscle down, chest up. The practitioner takes the hand out in front of them halfway. When the hands go from the shoulder to the very tip of every finger, the hand is well stretched, chest is raised, such that the sternum is above the level of the arm at this position. From there, extending the side of the body, think of every side rib as if you're counting steps and raising step by step. Every rib must be raised up when the hand moves up to Urdhva Hastasana. When the hand moves up to Urdhva Hastasana, the side of the body should be tall, the sternum should not sink, sternum should also be tall, throat relaxed,
Arm should be stretching from the outer and inner arm. Elbows should be locked all the way up to the fingertip. You should have energy zipping through the sides of the body to the fingertip. Knees back, thighs back, foot well spread, weight distributed evenly over the leg. In this asana, it is important that the upper arm moves behind the ear. Urdhva Hastasana. Now we are showing the second variation of Tadasana, where from Tadasana we move to Vimanasana. Before starting a variation, the original version Tadasana must be established. A person stands with their thigh back, buttock muscle rolling down, therefore abdomen attached to the spine on its own. When the buttock muscle rolls down, the abdomen has a penetrative attachment towards the spine. Keeping that, you raise the chest up, roll the shoulders back. Keeping this position with the shoulders wide, you take the hand to Vimanasana. When the hand goes to Vimanasana, it is important that just like the hand is wide, the chest also must take a wide frame. From the center of the sternum, you should make sure both sides of the breast moves wide. Also, the sternum, while maintaining its tall axis, should also open. When the sternum opens, the rib cage also must be seen as if it's widening towards the side of the t-shirt and not collapsing in the center. If all of that happens, the arm will move towards the back of the socket. When the arm is in front, there'll be a collapse of the chest, as you see. If the chest is to open, the arm moves back towards the back of the socket. Maintaining the width of the chest and the lift of the chest, vertical plus horizontal, you will have to make sure rolling the shoulder back and down, the arms are brought back down to Tadasana position. Now we are going to the third variation, Urdhva Baddanguli Baddanguli, we have to lace the fingers through. For that, a person stands in Tadasana, establishing a proper Tadasana. Always the base pose from which you start is the foundation. That foundation must be strong. Standing in Tadasana, following the principles of the chest, shoulder, buttock muscle and thigh, the person extends the hand out in front. From there, you lace your finger completely through as if finger to finger is absolutely wedged to the root of the finger. From there, you see the elbow tends to dent. You have to lock the elbow in. Locking the elbow in, you have to invert the finger. When you invert the finger, the joint of the wrist must be well opened. The wrist has an upside and a downside. As if you're pushing both sides of the wrist forward, the wrist should be well opened. Opening your wrist, you have to raise your arm up to Urdhva Hastasana, taking your arm well behind the ear. The arm that is up, very many times you overdo from the finger and underdo from the arm. We'll come to that in more detail later, but the wrist side should be projecting and raised crisply upward. The armpit should be opened. The chest should be opened. Buttock muscle down. Abdomen lean towards the spine. Maintaining that, you get your arm to the halfway down position. And you invert it. What you have to notice, you have to know which little finger stays down. The next time you do it, you have to undo your hand, interlock such that the other little finger, for him the left was down first, now the right little finger remains down. Inverting it, you have to invert your hand, lock your elbows in and take your arm vastly up. The lift should lift the sides of the body, it should lift the center of the chest, the arm goes behind the ear and you have to lift the joint of the wrist up. The thumbs should touch as if it's connecting a circuit. You have to lift from the wrist side up. Slowly the arm comes back down to front position. You reverse the interlock. Stay in that position with the chest lifted and then release your hand down. When the hand comes down, collarbone is wide, shoulder goes back
and from the back of the arm, you have to lengthen to Tadasana. Now we are presenting a variation of Tadasana again, which is Tadasana in the lying down position. Lying down Tadasana, Supta Tadasana. We are starting from the way a person would commonly sit with a stoop with a sink of the chest. To start with, you'll have to nicely lift the sternum up, roll the shoulders back until the lift of the chest and roll of the shoulder back causes the back ribs to come inside with a projection of the shoulders back, shoulder back, back ribs in. You must watch that here also you feel that the abdomen is with the spine, you're not going to project the abdomen forward. Keeping the roll of the shoulders back and sharp lift of the sternum up, the person goes to lying down position. And during the lying down position, it's pertinent to see. To explain the position, I'll ask the practitioner to extend the right and left leg. Generally, in this position, you see that there is this vast gap at the lumbar spine. This shows that even when the person is resting, this part of the lumbar spine still pops up. It doesn't rest. That must be rested for the health of the spine, for which the person must bend their leg one after the other. Roll the buttock muscle towards the floor. The buttock muscle, which was lifting up, must be pushed towards the floor. The abdomen rests on the spine. We explain this in Tadasana, but it's something which can be noticeably seen. Right now, when I push my hand through, there is no gap, which means we have rested the spine. In this position, pressing the heel, he must raise his hip up, insert his hand underneath where we talk about the top buttock muscle. He has to place his hand at the top of the buttock muscle and sharply push the buttock down until the side body, spine lengthens and the spine is clearly placed on the ground. Only after the buttock is placed must he release the right and left hand, crisply maintaining the push or the integration of the back with the floor, of the lumbar with the floor. You have to slowly release the right leg along the ground and the left leg along the ground such that the lumbar does not pop up. In this Tadasana, upon reaching the final Tadasana, there should be no space between the back and the ground. The abdomen should neatly and gently fall on top of the spine. The edges of the shoulders should touch the floor. Heel should be sharply extended and the thighs should be crisply gripped down towards the floor, sternum tall. This is to explain the fact that it is important to keep the buttock muscle down so that the length of the spine and the curve of the spine can be adjusted. We mentioned a Supta Tadasana variation where we had to lift the buttock up and push the buttock down using our hands. But another variation is doing it against the wall using a mat. In this position, once again, we have the heel pressed against the base hinge, base joint of a wall, keeping the foot on the wall itself, but the feet have to be at ground level. The legs are hip width apart, which means as wide my hips are, so wide my feet are. Keeping that, we have to first establish a chest position, shoulder position. We raise the chest up, roll the shoulders back, further raise the bottom sternum up, and we recline in that position with the chest raised such that the shoulder touches the floor. In this position, we have to make sure that the leg is at a half full length distance from the wall. Hands will lightly hold the mats on the side. It's not a strong hold, it's a light hold. Then pushing off the wall, if I'm able to push without loosening either my shoulder or my hip,
When I push myself straight, I'm in a capacity to get my thighs completely down, at the same time ensuring that my lumbar spine fully touches the ground, at the same time ensuring that the tips of my shoulder touches the ground, where I'm able to have the length of my neck, rest of my lumbar spine, traction down of my buttock muscle, and a crisp grip at the thigh. This lends a Tadasana, Supta Tadasana position, even in cases when a person is not able to lift the hip and push the buttock down with their hands. Supta Tadasana traction method. Now we'll be doing Uttirahasta Padasana. Uttirahasta Padasana is where you jump from Tadasana to move into a standing pose, which means it is a transition phase. It is a very important transition because one, it creates a lot of activity. It creates an high energy state where from Tadasana, you're jumping with your legs apart to Uttirahasta Padasana. It is a critical leading point towards any standing pose that you would do later on, be it Trikonasana, Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2, etc. We'll start. First, we will show how the asanas before were linked. In this position, you start from Tadasana, shoulders rolling back, thigh back, chest up, buttock release down. Then you take your hand in front of your chest in a bent position. In this position, your elbows are slightly up because the upping of the elbows raises the side of the body. From the elbow up position, you take your hand straight up to the Urdhva Hastasana position and then spread your hand side in Vimanasana. Here, your hands go down after that. Here, with the hands in front position, the side body is raised. Hands in front, side body is raised. In the position, when you take your hands up to Urdhva Hastasana, the vertical raise further continues. Then when you take your hand in Vimanasana, the horizontal spreading happens, which means the spine is completely prepared, firm and active for an upcoming standing position. We will start. Take your hands down. Keeping your hands in front of the chest, you have to jump, spread the legs 4 feet apart in Uttirahasta Padasana. When you land, the distance between the two legs should be ideal for a standing pose that you're moving into. The legs are approximately 4 feet apart. Outer edges of the foot should be firmly pressed. Knees and thighs should be back. Back ribs should be engaged. Chest should be up. And the hands are at shoulder level, spreading in Vimanasana. It is important to have the thighs back, outer edges of the feet firm, the arch is well lifted, and the entire foot firmly pressed. Finishing with this, you jump back to Tadasana. We'll show you a few quick cycles of this so that you understand how to go about it energetically. Hands in front of the chest, jump, spread apart. Jump, feet together, Tadasana. Hands in front of the chest, jump, legs apart. Jump together, Tadasana. Last, hands in front of the chest, jump apart, legs together, Tadasana. In this manner, you do it a little energetically so that the body gets prepared for an upcoming standing pose. We just mentioned in Uttirahasta Padasana that the hands will be in front of the chest and then you jump and open your legs apart. But there are few conditions such as problems of the knee, hip or ankle where a person or a practitioner is advised not to jump and open their legs apart. In such cases, the practitioner merely steps opening their leg to the side, taking their hand in front, keeping it to the side. Once again, you start by taking your hands in front, opening your legs one by one and extending your hands to the side. Even here, if the legs are weak, you will see that there is no grip on the foot and the leg continues to slip. In order to avoid the slipping of the leg, initially a practitioner can take the support of the wall where you press the outer edge of the foot
both down towards the ground and in towards the wall, such that the legs build both strength and firmness. Keeping that leg, you walk the other leg away, you get a practice to plant the foot down and kick it against the wall to develop stability of the foot. You may extend a hand towards the wall and the other hand towards the spine, so that you know that you're not leaning on one side. You can centralize yourself in comparison to the verticality of the wall. We now saw how to do Tadasana as well as saw 3 of its variations. Right at the onset, Tadasana teaches you how to stand. Though all of us spend so much time standing on an everyday basis, rarely do we pay attention as to how we stand. Many a time, one leg is bent, weight is falling on one leg entirely, there may be a protrusion of the abdomen, a strain on the lower back, and we just continue this way. But because we spend so much time standing, it's only correct to learn how to stand properly. Tadasana teaches you just that. How do we stand in a manner that is healthy and well aligned? And therefore this cannot be dismissed. It is a very foundational principle that leads to the practice of all upcoming poses. If you're able to do the principles in Tadasana properly, it can seamlessly transfer to the other poses, and hence Tadasana becomes very important. In the classical pose itself, it teaches you how to use both legs properly in the muscles as well as joints, also to keep how the entire length of the spine well stretched, well aligned and lifted. The 3 variations that we saw, Vimanasana, Baddhangulyasana and Urdhva Hastasana teaches you how to stretch the entire length of the spine. Baddhangulyasana, it also teaches you how to stretch the length of the spine laterally. Laterally is important because we have paired organs such as kidney or lungs, and if we are able to stretch the intercostal muscles and raise the sides of the body, it gives good working space to those laterally paired organs. Also, Baddhangulyasana helps exercise the appendicular joints, the wrists, fingers, shoulders, etc. These are all properly engaged in Baddhangulyasana. In Vimanasana, because the hands are spread to the side, in a way from the center of the sternum all the way to the sides of the hand, we are trying to stretch. The internal lateral space of the body as well as the expansion of the diaphragm is well addressed. This is also very important for proper breathing. Hence, Tadasana is a complete package, must be practiced regularly. In the next episode, we will see more standing poses. Until then, happy practicing.